del computador personal decía que Netscape era un nuevo competidor apoyado en la Internet, un competidor que Microsoft debía igualar y vencer. Era un giro total, no era algo que se pudiera comenzar la próxima semana ni el otro mes, sino que ahora mismo había que hacer cambios. El mensaje de Bill a la compañía era: debemos encontrar muchas formas de poder librar esta nueva batalla. Seguramente ese fue el comienzo de la guerra de los navegadores. En 1993, la Internet era desconocida, con excepción de un pequeño círculo de piratas informáticos y científicos. Pero en el 95, la situación cambió totalmente. Gracias a la magia y a la energía frenética de un grupo de ingenieros de Silicon Valley, la Internet se convertía en un fenómeno a gran escala, en una tecnología comparada en importancia con la televisión y la imprenta. A la cabeza estaba Netscape. Su navegador se convertía en la puerta de la red para millones de personas. La compañía tenía un presidente ejecutivo respetable y los ingresos aumentaban. El futuro se veía muy brillante, ¿o no? Este hombre pensaba que no. Se llamaba Gary Riva y es un conocido abogado antimonopolio de Silicon Valley, quien en 1995 estaba ejercitándose para la pelea de su vida. Como muchos en el valle, sabía que Bill Gates vendría por la Internet y sabía mejor que nadie, después de toda una carrera peleando con Microsoft y representando clientes de Silicon Valley, que cuando Gates venía por tu negocio, una cosa era segura: había sangre. Ahora Netscape había contratado a Riva. De inmediato vio que la nueva compañía había subestimado terriblemente la amenaza que enfrentaba. Netscape suponía que Microsoft se vería obligada a obedecer la ley, o que alguien los obligaría a obedecer la ley. Me imagino que no es algo excesivo, porque si alguien comienza un negocio, no espera que su competidor le queme la fábrica o vaya donde los distribuidores y los amenace con eliminarlos del mercado si distribuyen otro producto. Pero les diré algo, eso fue lo que hizo Microsoft. El problema era que Microsoft y Bill Gates veían a la nueva compañía como la amenaza principal a su dominio. En el primer golpe de esta guerra, Gates envió a un grupo especial que incluía a Thomas Reardon para una reunión detrás de las líneas enemigas, aquí, que en esa época era la sede corporativa de Netscape. El resultado fue una de las reuniones más controvertidas de la historia de los negocios modernos. Sabemos que la reunión entre Microsoft y Netscape se llevó a cabo aquí, pero lo que se dijo a puertas cerradas sigue siendo tema de un debate intenso. La versión de Microsoft es más o menos así. Fuimos allá en junio, en el verano del 95, y tuvimos una reunión muy amplia de cómo podríamos trabajar con Netscape, cómo podríamos trabajar con los servidores, los navegadores, y de qué modo Microsoft Word podría trabajar con el software de Netscape. Fue una conversación muy amplia que duró unas 6 horas. Hablamos todo el día. Fue interesante, fue una reunión sencilla y sin problemas. Eso no suena tan mal, pero la versión de Netscape es un poco diferente. En una reunión les hicieron una oferta. Y la oferta fue: yo gano y tal vez estés allí. O yo gano y tú no estarás allí. Esas fueron las dos opciones que les dieron. Fue como esa escena del Padrino. A Netscape le hicieron una oferta que no podía rechazar. Yo era un bebé. Algunos de los chicos y yo fuimos allá y es cierto, amenazamos a Netscape como en El Padrino. Es absurdo, por donde se mire. Microsoft nos ofreció $1 millón por acceso ilimitado a toda nuestra tecnología en un solo pago. En esencia nos dijeron: les compraremos todo el negocio por $1 millón. Tómenlo o déjenlo, pero si lo dejan, copiaremos todo lo que hagan. Recuerdo que en ese momento pensé: si esto no es ilegal, debería serlo. Si lo que Netscape decía era verdad, significaba que Microsoft había quebrantado la ley antimonopolio, para ser más preciso. La esencia de esa ley es regular la conducta de las compañías que tienen un monopolio, lo que muchos expertos decían que era el caso de Microsoft con su sistema operativo Windows. Pocas horas después de la reunión, Netscape le dio instrucciones a Gary Riva para que avisara al Ministerio de Justicia sobre lo que había pasado y comenzara el trabajo preliminar para una demanda contra Microsoft. Pero Thomas Reardon olió algo sospechoso. ¿Por qué Netscape tenía un abogado antimonopolio y no cualquier abogado, sino el legendario Gary Riva? El hombre conocido, famoso, por ir durante años tras Microsoft e instigar una demanda del gobierno en contra de la compañía.
Sabíamos que nos habían engañado, que todo fue planeado. ¿Una teoría paranoica? Sin duda. En esa época Netscape era la compañía de alta tecnología más popular. ¿Por qué necesitaba engañar a Microsoft? En Wall Street, los analistas y banqueros habían comenzado a dar sus pronósticos y hablaban de las brillantes posibilidades de Netscape si salía a la bolsa de valores. Miré nuestras proyecciones para Netscape y me di cuenta de que era posible que fuera la compañía de software de mayor crecimiento de la historia. Jim Clark comenzó a golpear la mesa y dijo, hay que cotizar en la bolsa, hay que hacerlo ahora. Y todos le dijimos, ¿en serio? ¿Estás seguro? Casi se podía predecir que tendríamos al menos un ingreso de 60 u 80 millones. Un momento, esperen un minuto, pensemos en esto. Antes de Netscape, la regla estándar de Wall Street era que una compañía necesitaba al menos un año, ojalá 2, de obtener ganancias fuertes antes de pensar en cotizar en la bolsa. Pero en 1995, Netscape solo llevaba un año de existencia. No tenía un centavo de ganancias y no tenía idea de cómo lograrlas. Según Jim Clark, el motivo para cotizar en la bolsa era porque quería una gran ganancia para construir el yate computarizado más grande del mundo. En esas circunstancias, era una locura salir a la bolsa, ¿no creen? Salió a la bolsa, las acciones de Netscape llegaron a las nubes, comenzando el boom de la internet que haría furor durante el resto de la década. Yo me encontraba en el parque y fui a hablar con nuestro corredor David Slade y Marta Solda, el encargado de nuestro escritorio. Se paró frente a mí y literalmente impidió que me acercara a Dave. Le pregunté, ¿qué pasa? Él me contestó, hay un enorme volumen de transacciones y Dave necesita toda la concentración que pueda conseguir. Comenzamos a ver mayor cotización de la historia, mayor crecimiento. Todos dijimos, en verdad le gustamos a la gente. La Internet empezó de la nada a ser la historia más grande en llegar a los medios de comunicación y a la conciencia del consumidor. En ese momento fue cuando el nivel de atención simplemente rompió los moldes. No había invertido 5 millones en la compañía y el día de la cotización al cierre de la bolsa gané 673 millones. Justo lo suficiente para que Clark comprara su yate y suficiente para que Netscape fuera una empresa cotizada en la bolsa con acciones a $120 y una evaluación de más de 2.000 millones. Los ingenieros de Netscape, jóvenes contramuros, eran ahora sabios, famosos, sumamente ricos. Por supuesto que se les subió a la cabeza. Obnubilados por su éxito, comenzaron a pensar que eran invencibles. Trataban incluso a sus aliados con indiferencia. ¿Y a sus enemigos? A uno en particular. Quebrantaron una de las reglas fundamentales de Silicon Valley, no burlarse del gigante. En la época en que nadie osaba insultar a Microsoft, Marc Andreessen no dejaba de declarar a la prensa su desprecio por esa compañía. En muchas ocasiones Marc Andreessen dijo claramente que Microsoft no lo impresionaba, que además el software no era de gran calidad y que Windows estaba muerto. Una de sus declaraciones fue que Windows terminaría siendo una serie de controladores mal depurados. ¿Una serie de controladores mal depurados? ¿Qué significa eso? Para gente como usted y yo, no suena tan mal. Pero si es un ingeniero que habla en tecnicismos, el comentario de Marc Andreessen equivalía a una ofensa a Bill Gates. Y le siguió justo el juego a Bill Gates, alentando a Microsoft en una guerra incipiente contra Netscape. Para los desarrolladores de Windows, que eran algunos de los mejores del mundo, que alguien llamara a su bebé una serie de controladores mal depurados era un golpe bajo. Fue algo muy insultante y realmente los motivó a seguir. Yo puse personalmente fotos de los ejecutivos de Netscape en los pasillos con sus declaraciones. Algo que motivara a todos para que supieran que esas eran las personas con quienes luchaban. Luego comenzaron a aparecer artículos que decían Netscape, la nueva Microsoft. Y la reacción fue, no, nosotros somos Microsoft, somos la nueva Microsoft. En diciembre de 1995, con sus ingenieros deseosos de pelear y las emociones a flor de piel, Gates anunció al mundo que tenía Netscape en la mira. Microsoft planeaba llevar a la compañía de Clark y Andreessen a una muerte temprana, con un navegador propio, Internet Explorer. Microsoft rápidamente organizó una conferencia de prensa y una reunión de analistas en Seattle. Lo hicieron con toda intención en la fecha del aniversario de Pearl Harbor y lo llamaron el Día de Pearl Harbor. La idea era que pensaban atacar a Netscape con todo.